Hoy hablaremos de firmware, una palabra difícil de pronunciar, pero que supone muchas ventajas para nuestros dispositivos si estamos atentos a sus actualizaciones. El firmware es un tipo de programa que está integrado directamente en el hardware del dispositivo y sirve para controlar sus funciones básicas como el arranque, la ejecución de comandos iniciales o la comunicación con otros dispositivos, entre otros aspectos. De vez en cuando, los fabricantes hacen actualizaciones de sus dispositivos a través de nuevas versiones de firmware, lo que supone una gran noticia. Tenemos que estar atentos a estas actualizaciones, ya que a través de ellas se pueden incorporar, por ejemplo, parches de seguridad, mejoras de rendimiento y especialmente nuevas funcionalidades. Pues bien, en este vídeo, patrocinado por la marca Elgato, hablaremos de las nuevas versiones del software de control Camera Hub y de los firmware asociados con los que se pueden controlar tanto las cámaras web como el prompter de Elgato. ¿Qué tal? Soy Enrique San Juan, experto en comunicación digital estratégica para entornos profesionales, especialmente B2B. Y en este vídeo veremos las novedades del software de control Camera Hub de Elgato. Si ya tienes una cámara web de Elgato o el prompter, lo más probable es que ya tengas instalado el software Camera Hub en tu ordenador. Si es así, entonces actualízalo desde la web de Elgato para que puedas renovar sus firmware y disfrutar de los controles que destacaremos en este vídeo. Si todavía no tienes alguno de estos dispositivos, este vídeo te servirá igualmente para descubrir todo lo que se puede hacer con ellos, que es mucho. Bueno, pues aquí estamos dentro ya del Camera Hub, en el cual podemos ver que se pueden controlar tres tipos de funciones. Por una parte está la cámara, que en mi caso estoy utilizando una Facecam Pro de Elgato que me ha enviado precisamente para este test, en la cual podemos ver los diferentes elementos que se pueden controlar. Por una parte está la selección de cámara. En el caso de que tengas más de una instalada en tu equipo, aquí podrías seleccionar una u otra. En mi caso, tengo la Elgato Facecam Pro seleccionada como la cámara principal. Luego tenemos la parte del encuadre, el frame. Y aquí las funcionalidades que aporta el Camera Hub son notables, porque podemos controlar tanto lo que es el encuadre, por ejemplo aquí a través del zoom. Podemos trabajarlo perfectamente moviendo con el cursor el zoom. También podemos hacer que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer que se desplace un poco para acá, o volvemos al punto en el que lo teníamos, que era 0, o para arriba o para abajo también. De esta manera podemos hacer que haya como un control remoto de la cámara, lo cual es muy agradecido cuando estás en un entorno de producción, el poder controlar los dispositivos de esta manera. Cosas y funcionalidades que normalmente solo están en cámaras muy profesionales que tienen un precio infinitamente mayor que el que presenta en este caso la Facecam Pro. Además de esto, tenemos 4 modelos o entornos para poder tener presets, es decir, ya configuraciones hechas de la cámara, de tal manera que no tengamos que estarla tocando cada vez. Otra cosa que se puede controlar directamente desde este software es el foco de la cámara, lo cual es muy de agradecer cuando estás haciendo algún tipo de explicación con un producto determinado que tienes que enseñar. Luego están los controles de contraste y saturación del cuadro. Por ejemplo, ahora mismo está equilibrado, está en 50, pero ahora lo voy a mover para que veáis de qué manera se opaca o se pone más intenso el brillo. Y luego está la parte de saturación, que es para darle mayor tinte. Aquí estamos extremando el tinte y aquí lo estamos dejando en blanco y negro. Así que ahí lo tenemos. Luego, por otra parte, también tenemos la parte de la exposición. Y esto es muy interesante. La exposición es la cantidad de luz que entra en la imagen. Y vemos que modificando, aquí por ejemplo está en automático, pero lo vamos a quitar. Y ya notamos una variación en lo que son la claridad de la imagen, pero podemos, por ejemplo, variarlo aquí con la velocidad del obturador, que se llama. Son controles típicos de fotografía. Podemos aumentar la velocidad del obturador. O también el ISO, que es la cantidad de luz que le va a llegar. No, aquí estaríamos ya quemados. Así que si lo volvemos a automático, la propia cámara, en este caso la Facecam Pro, que es muy buena haciendo este tipo de controles, nos lo va a dejar en un equilibrio prácticamente perfecto. Además, si es por cuestión de compensaciones y de luces, simplemente moviendo este selector podemos llegar a tener una iluminación muy buena
desde un punto de vista de optimización de recursos sin necesidad de tener que gastar o invertir en luces muy, muy sofisticadas. Simplemente cambiando el tema de la compensación, nos podemos dar más claridad o menos claridad a la cara y dejarlo ahí a nuestro gusto según sea el tema. Esto es realmente muy cómodo. Además de eso, también un aspecto importante a la hora de reproducir los colores con fidelidad es el balance de blancos. Tenemos aquí un control que nos permite poner en equilibrio los colores a partir del blanco, que la referencia que da siempre es el blanco, y así tener una fidelidad en lo que es el muestreo de colores. Por último, tenemos la parte del processing, que es la frecuencia de refresco que está utilizando la cámara, lo cual permite que en diferentes situaciones y especialmente en diferentes áreas del mundo, según sea el tipo de refresco de la iluminación que estés utilizando, te puede quitar lo que normalmente es un muy molesto parpadeo de las imágenes. Ahora yo lo tengo, por ejemplo, a 50 Hz, pero si lo cambio a 60 Hz, ahí hay un poco más de parpadeo. Se ve de una forma muy sutil si observas la imagen en este caso. Ahora lo voy a volver a poner a 50 y a 50 no hay ningún tipo de parpadeo. Así que eso está muy bien. Además de esto, en la propia cámara, que es la Facecam Pro, podemos obtener unas resoluciones muy elevadas. Ahora mismo yo estoy saliendo y trabajando con la máxima resolución que da la cámara, que como veis es 2160 a 60 frames por segundo, lo cual da una sensación y una fidelidad y un detalle de la imagen muy buena, pero la podría ir bajando según la especificación que quisiera. Podría estar trabajando a 2100 o a 1080, que es lo clásico. Trabajar ahí se vuelve. A medida que vamos bajando la resolución, evidentemente vamos perdiendo detalle, pero tenemos diferentes modalidades para trabajar. Ahora la volveré a poner a la máxima para que veáis y podáis percibir el tipo de detalle que se aprecia en la piel o en las distintas partes del cuerpo de la ropa. Eso está muy bien trabajarlo directamente desde las funciones que tiene el Camera Hub. Es muy cómodo poder contar con este tipo de controles cuando a lo que te dedicas es a la generación de contenidos, por ejemplo, grabaciones de vídeos como este mismo que estamos haciendo en este momento, o videoconferencias a través de Zoom, Teams, Meet, y que tienes que dar la mejor calidad de tu imagen a través de esa secuencia o reunión. De tal manera que tener una de estas cámaras vale la pena. El precio por el cual se está comercializando la Facecam Pro en este momento, que es de 299,99 €, vale absolutamente la pena, porque el rendimiento, la calidad que puedes obtener con esta cámara es similar al de las cámaras DSLR, es decir, las antiguamente llamadas reflex, que el precio mínimo por el cual podrías tener una calidad de este estilo con una de esas cámaras está alrededor de los 1.000 o 1.200 o 1.300 €, depende del modelo, el más básico a nivel de cuerpo con el objetivo. De tal manera que por 299 te puedes equipar con un dispositivo que te va a dar una altísima calidad y un nivel muy profesional a la hora de salir en entornos digitales de comunicación. La siguiente pestaña es la que controla los efectos de la cámara, entendiendo como tales dos que son muy básicos. Uno de ellos es el efecto espejo, que nos permite girar en el eje vertical nuestra imagen para vernos cómo nos verían al otro lado de la pantalla. Y el otro es el de girarlo horizontalmente, de tal manera que si tuviéramos, por ejemplo, nuestra Facecam puesta en un trípode que está colgando del techo, por la razón que sea, podríamos hacer que la imagen estuviera girada y así lo vemos bien. La tercera pestaña que permite controlar el Camera Hub hace referencia al teleprompter del gato llamado Prompter. Cuando el Prompter salió al mercado a finales del año pasado, salió con una serie de funcionalidades que se podían acceder a través del Camera Hub, pero con la nueva actualización del firmware del Prompter tenemos novedades que destacar especialmente con esta parte de control. Por una parte, tenemos la parte del display. Una de las funcionalidades estrellas del Prompter es que incorpora una pantalla de base que le permite reflejar no solo textos en la ventana de la persona que está delante, sino también imágenes, pantallas, utilizarla como una pantalla externa
que da muchísima flexibilidad, especialmente, por ejemplo, cuando tienes que estar grabando un vídeo, como es en este caso, o también cuando estás interviniendo en reuniones virtuales, de tal manera que puedes tener a la otra persona visible directamente en la pantalla del teleprompter sin tener que estar en esa típica posición que comunica poco, que es estar mirando la pantalla así hacia abajo o mirando la pantalla cuando la tienes al lado, que aún es peor. Vale, pues no, aquí la podemos tener porque tenemos esa configuración de pantalla. Bueno, esta pantalla, la pantalla que está incorporada en el prompter, se puede controlar muy fácilmente desde el Camera Hub, aquí desde esta función. Y uno de los elementos que no tenía anteriormente en el firmware, por tanto el software que lo podía controlar, era la capacidad de apagar esa pantalla, que no la estás utilizando siempre en todo momento, pero antes estaba constantemente abierta. Además, la propia pantalla, a veces según sea tu setup o las condiciones de iluminación que estés trabajando, sería interesante tenerla en una intensidad de brillo menor. Entonces eso te lo permite también controlar esta parte del display. Por otra parte, el propio display o la pantalla te permite enseñar una de tres cosas que son las funciones básicas del prompter. Por una parte, la función pantalla, la que acabamos de decir, en la cual se va a ver reflejado lo que tú pongas en esa pantalla. Acuérdate que opera como una pantalla externa que puedes trasladar cosas ahí, como por ejemplo una ventana de Zoom o un PowerPoint o un mapa mental que te permita seguir el hilo de la conversación y lo puedes estar viendo. Esa es la función display. Por otra parte, tenemos la función de text, que es la que permite tener un texto, un guión, y que lo puedas ir viendo y leyendo en el momento en el que va pasando por delante de la pantalla. Y luego tenemos uno que es específicamente para creadores de contenido tipo Twitch o similares, que te permiten tener la visibilidad del chat, lo que está ocurriendo en los canales que estás transmitiendo en directo, para que puedas interactuar con la audiencia de una manera muy fluida. La siguiente ventana, el control que ejerces fundamentalmente sobre la función del texto que se enseña en el teleprompter cuando tienes que leer ese texto y se está enseñando directamente en la pantalla. Y aquí vemos, por ejemplo, que se puede controlar tanto el tipo y la fuente de letra, el tamaño de la letra, en los márgenes horizontales, que es algo muy necesario y bueno para poder centrar el texto y tener la porción de texto que quieres leer frente a la pantalla sin tener toda la pantalla con texto, sino solo aquello que está frente al objetivo de la cámara, para que la percepción del usuario al otro lado sea muy fluida y natural. Luego también los márgenes verticales, la parte del espaciado de línea, cuánto espaciado de línea quieres que haya para que te sea más fácil leer ese texto, así como el color del texto, según estás trabajando con fondos blancos o negros, cómo va a ser ese texto, y también la opacidad que tenga ese texto en relación a la pantalla que se está enseñando. El siguiente punto nos permite controlar el desplazamiento del texto, scrolling en inglés. Aquí podremos hacer que los capítulos en los cuales se monta la información en el prompter pues sean autodesplazados frente a la pantalla, o bien tener un control manual sobre ese desplazamiento, de tal manera que lo puedas leer a tu ritmo según la manera en la cual lo puedas interpretar mejor. Y por último, una de las actualizaciones destacadas que vienen aparejadas con esta nueva versión del firmware y también del Camera Hub consisten en el overlay, que es algo realmente útil, que es sorprendentemente bueno. Consiste en la capacidad de señalizar en la pantalla que tú estás viendo de tu prompter dónde está la situación del objetivo. Y eso es un game changer, como se dice en inglés, o sea, lo cambia todo. Realmente es muy fácil ahora situar la vista allá donde realmente está el objetivo y no en cualquier parte de la pantalla del teleprompter. Visita la web del Gato en el apartado de descargas para obtener la última versión del Camera Hub y así actualizar tus firmware. Y si has llegado hasta aquí y todavía no dispones de una webcam o de un prompter, en los comentarios tienes un enlace directo para que puedas ver las características de estos productos, adquirir el tuyo y elevar así la calidad de tus creaciones e intervenciones online. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un saludo.